Amigas, amigos, un placer saludarles. Como siempre, sí, tengo información para ustedes. Fíjense, el tema de Tomás Herón ha sido poco tocado. Bueno, si entendemos que la Fiscalía General de la República pues ha quedado de ver bastante en temas relacionados con la procuración de la justicia. Bueno, son los impartidores de justicia del país. Alejandro Gers Manero. No, sí hay un proceso, hay una petición de extradición de Tomás Herón de Lucio, que está relacionado con los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Le doy el dato no porque sea lo relevante, porque eso es un tema que todos conocemos, sino porque está relacionado con Tomás Herón, que fue el encargado de comercializar acá en México, junto con otros personajes, entre otros Enrique Krause, y pocos conocemos los motivos o hemos ido al fondo de los motivos por los cuales le permitieron NSO Group, o que es lo mismo de la empresa que aquí en México fue la que trajo el sistema Pegasus y que ahora tiene Candirú, la más potente herramienta del ciberespionaje. Esto lo aborda, pues, obviamente, con bastante conocimiento de causa, el conocido geopolítico, el doctor Jalife, un famoso geopolítico. Conoce el tema al dedillo, tiene seguimiento sobre diversos personajes, y en una entrevista que pues concedió a un medio de comunicación llamado Detrás de la Razón, y que da a conocer en su canal de YouTube, bueno, está en la plataforma de YouTube, habla de estos temas, de cómo hay personajes de la política que están relacionados con Israel, que tal parece que somos una colonia israelita, y esto por la presencia de pues, Enrique Krause, de otros personajes cercanos, incluso que están dentro de la misma Cuarta Transformación. No es algo nuevo, pero sí es el motivo por el cual no se ha podido extraditar a Tomás Herón. No van a permitir que se lo traigan a México cuando ellos mismos se lo llevaron. Una protección que ha valido pues, lo que es el espionaje. Hoy está de moda que los políticos y políticas hablen de los teléfonos hackeados. Y una de las potencias en el ciberespionaje es Israel. Incluso el propio doctor Jalife dice, pues yo también he sido espiado. También el presidente. Y también su familia. Y los responsables pues andan en el PRIAN. Al fin y al cabo, sabemos todos quiénes son. Pero la información siempre es interesante. Porque ¿qué es lo que quiere Israel de México para poderle ceder a Tomás Herón de Lucio? Bueno, pues que se vote a favor de ellos, en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas y en las convenciones mundiales, el Grupo de los 20, por ejemplo. Pues de todo esto y algo más habla en esta entrevista, que me parece sumamente aleccionadora, porque pocos conocemos por qué en Israel, por qué se refugian allá, donde están pues las mejores herramientas del ciberespionaje, que Pegasus, la verdad, pues como lo dijo el propio doctor Jalife, ya no es gran cosa. Hizo mucho daño, es cierto, hubo mucho espionaje, pero ahora tienen una otra herramienta que es mucho más, Candirú se llama, mucho más fuerte que Pegasus, y de eso poco se habla. Vamos al tema. Aquí tiene usted la entrevista del doctor Jalife y escuchemos. Ahorita le comento por qué es importante todo esto. El sitio es Hispan TV, está en el portal de YouTube del doctor Alfredo Jalife. Lo que pasa es que yo no soy muy chillón, como decimos en México. A mí me gusta ser más efectivo y contrarrestar sin estar llorando y victimizándome. No es mi estilo. Pero yo llevo fácilmente desde Goodman Castañeda con Fox, pasando por ¿quién siguió a Fox? Calderón,
con Enrique Krause Kleinborg, que es el que lo controla. Krause Kleinborg y Castañeda Gutmann son más israelíes que mexicanos, eso es importante decirlo. Y luego con Peña Nieto y Videgaray, pero realmente en realidad fue Videgaray, que era el que gobernaba México, con Jared Kushner, pues a mí me persiguieron con todo. Se metieron en mi vida privada, en mi intimidad y todo, y resistí, afortunadamente, porque yo soy de carácter, tengo mucha resiliencia, es muy difícil que a mí me doblegue el espionaje, pero a mí siempre me han espiado. Pero mira, esto forma parte de la cultura, desgraciadamente, policíaca de los gobiernos anteriores, del PRI, del PAN, siempre se ha dado. Antes incluso de que estuvieran de moda las redes sociales, ya nos espiaban por mecanismos y códigos telefónicos normales. Incluso una empresa telefónica aquí, pues tenía el quinto piso, lo controlaba totalmente la policía judicial de México. Entonces, no es novedoso. Lo único que hoy hacemos es que hoy lo que hicieron es lo extrapolaron. Específicamente lo que tú comentas de Tomás Cerón, él fue uno de los compradores y usuarios de este mecanismo de Pegasus en específico. Y comenta el New York Times de por qué el gobierno de Israel, recuerdo que el New York Times es muy cercano a Israel, además, eso también hay que tenerlo. Es casi sí, pero no, yo prefiero leer al Haaretz, te soy sincero, son mucho más liberales y abiertos que el New York Times. Entonces, el New York Times comenta de por qué México, que está pidiendo la extradición de este criminal Tomás Cerón, a quien se le imputa pues parte del operativo de la matanza de 43 estudiantes en Ayotzinapa, y que México ha pedido la extradición. Hago un paréntesis, entre Israel y México no existe extradición. Yo creo que también esos son juegos que a veces los políticos mexicanos hacen. Igual tenemos el caso de un acosador multitudinario sexual que se llama Andrés Roemer, quien incluso fue cónsul o embajador, ya no recuerdo, de México en la UNESCO, y votaba siempre a favor de Israel, incluso en contra de México, imagínate. Entonces, este Tomás Cerón, porque él tenía nexos con estas empresas israelíes, específicamente en este caso de NSO Group, ellos lo ayudaron a fugarse a Israel, que ya se ha vuelto el paraíso de los criminales mexicanos. Y yo no sé por qué el gobierno mexicano ha sido tan laxo, debe ser mucho más estricto en este asunto, porque además nos consideran un país kosher, es decir, ya somos un país, pues prácticamente una colonia israelí, es lo que dan a entender. Entonces, para no hacerte más largo el cuento, Tomás comenta el New York Times, de que no lo extraditan a Tomás Cerón, debido a que México, ahora en la fase del presidente López Obrador, ha estado votando en contra de todas las exacciones de Israel contra los derechos humanos de los palestinos en Gaza. Fíjate qué pecado capital, ¿no? Así es, y así lo veíamos. Ahora, lo interesante acá, porque incluso aún cuando escuchábamos al presidente AMLO comentar y las noticias que salieron de que él mismo y su propia familia fueron víctimas de ciberespionaje, en su caso él decidió no poner alguna acusación como tal en nombre de él y de su familia. Aún así, bueno, se están investigando todos los casos, el resto de casos en la Fiscalía. ¿Por qué esta decisión del presidente AMLO en particular, y cómo cree que de aquí en más va a operar o va a tratar de garantizar la seguridad del ciudadano mexicano con el tema de los ciberespionajes? Mira, a mí me llama la atención este tipo de declaraciones porque hay gente vinculada a Morena, al partido del presidente, como Eugenio Imaz Gispert. Él era el que manejaba el espionaje en el CISEN, que es la Policía Cibernética de México, prácticamente. El CISEN es el espionaje del país, y Eugenio Imaz Gispert, pues es nada menos que el hermano
de Carlos Simas Gisbert, que incluso pues siempre forma parte de Morena. Entonces a mí esas partes no las entiendo, te soy sincero. Entonces a lo que quiero llegar, mira, lo grave aquí es de que no se está legislando, hay que legislar, no nos debemos quedar nada más en la cuestión de imputar o de señalar, porque mira, ¿cómo puede ser que las autoridades mexicanas, sea de cualquier partido, incluso yo soy cofundador de Morena, pero soy más cofundador de La Verdad? Entonces, mira, ¿cómo puede ser que personas que ya traían antecedentes criminales, te doy el caso de quienes manejaban a NCO Group y Pegasus en México, tipo Ansbacher, se escribe ANSBACHR. Bueno, traía antecedentes criminales y tenía empresas pantalla en Panamá y también en México. Y luego, te voy a decir algo más grave. El cónsul de México en Haifa, en Israel, es nada menos que este señor Avishai Neri, que era socio de Ansbacher. A ver, platícamela. Que no lo saben, o a decirle véndela a quien sea. Pero te voy a decir algo todavía más grave. Y eso lo ha publicado la prensa israelí. Por eso yo sigo más la prensa israelí que el New York Times. Es decir, yo me entero más de las cosas, o leer en México el Diario Judío o el Enlace Judío, que son de pacotilla. No hay que leer la prensa israelí, yo sí la recomiendo, sí sacan las cosas, sobre todo ahora que está fracturada el gobierno israelí, la sociedad israelí, pues se sacan más cosas entre ellos. Te voy a decir algo más grave. El jefe de gabinete de Bibi Netanyahu e íntimo de su esposa Sara, que se llama Natan Anshel, es muy fácil, nada menos que Globe, así se escribe, Globe, Globe, que es un portal financiero de Israel, sacó que se había llevado de comisiones $4 millones por haber conectado a la empresa de agua de Israel, que es estatal, que se llama Mekorot, con la empresa mexicana de agua que se llama Conagua, y que querían privatizar, y que estaba dirigida por que hoy también creo que anda refugiado en Israel para no variar, pero él es, como tiene doble nacionalidad, no hay problema, que se llama Korenfeld Federman, y cuya esposa es funcionaria en el consulado de México en Los Ángeles. Si aquí todos nos conocemos, ¿a quién están engañando? Las conexiones están allí, claramente. Ahí están, es decir, es un rinoceronte, así se llama la metáfora. Ahí está el rinoceronte, pero no lo quieren ver. Ya. Es decir, hay que ir más allá de meter una demandita a la Fiscalía General de la República. Tienes que legislar, y yo creo que tienen que ver más que nada los antecedentes, y tienen que ser más estrictos, porque ahí ya quiere decir que ya no hay seguridad nacional en el país. Tienen que ser más estrictos con toda localización que tenga que ver con israelíes, claro, o con el gobierno de Israel. Lamentablemente por estos hechos, yo no estoy diciendo que rompamos las relaciones, no estoy llegando a ese grado, pero sí se le debe exigir a Israel cuentas. Cuentas, y a ese punto iba, ya me queda un minuto para cerrar, y cómo lograr, ¿no? Si bien dice la necesidad de legislar en el caso de México con estos temas, cómo también se pueden buscar vías para que Israel y sus empresas de tecnología, de software, espías, respondan a nivel global por lo que está pasando. Mira, tiene que haber una moratoria mundial al respecto, tiene que haber una condena muy severa sobre las exacciones de Israel, que es terrorismo global. Imagínate, esto afecta a todos los sectores del planeta. Pero en lo que se relaciona a México, tenemos que legislar, pero mira, es muy difícil también, y te lo digo abiertamente. La mayor parte de los medios en México están controlados por Israel. Mira, tienes, por ejemplo, el portal de oposición que se llama El Universal. Lo controla un suegro israelí de Azcárraga, que es de Televisa, que se llama Fastlich. Bueno, ¿cómo?
Entonces, ellos mismos, el Universal no ha sacado prácticamente nada de eso. El Reforma lo controla Enrique Krause Kleinborg, Israel. Es decir, yo sí cada día me convenzo más que México o es colonia israelí o es un país kosher. Bueno, esto que nos dice nos da para otro programa más y un análisis más extenso, interesante. Gracias, profesor Jalife, por habernos acompañado. Dani, a tus órdenes. Bueno, tiene ahí los comentarios del doctor Jalife, una serie de situaciones que no se han tocado todavía en el país y que creo se puede legislar. De hecho, en su momento habló Ricardo Monreal del tema de regulación de las benditas redes sociales. Pero creo que hay que ir más allá. Hay toda una serie de ciberespionaje que viene de países como Israel y no se ha hecho gran cosa al respecto, más allá de los temas políticos. Por eso son interesantes estas conferencias geopolíticas, porque establecen con claridad por qué se van a Israel. Es fácil, allá no hay México no tiene un convenio de extradición con Israel, y muchos México-israelitas están en puestos de poder aquí en el país, para que estén en el PRIAN, la derecha mexicana, y estén metidos hasta en Morena, pues es fuerte el poder económico que deben traer. Pero pues algo se tiene que hacer. Si no es el titular del Ejecutivo, el presidente de la República, que siempre es el que tiene que salir a hacer la gran mayoría de las cosas, pues los legisladores también podrían aportar su parte. Digo, si les parece bien, porque pues está bien hacer el recuento de lo que no hicieron. ¿Para qué? Pues eso ya no lo hicieron y punto. No, lo que tienen que hacer, porque todavía quedan en funciones los senadores de la República. Amigas, amigos, informadas, informados. Yo regreso más tarde, sí, con más información. ¿Sale? Nos vemos.